Bienvenidos a Conexiones, temporada 2026. En la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán hay algo nuevo. No es solo una guerra de misiles, sino también de algoritmos. Sistemas desarrollados por Palantir, una empresa de la que casi no se hablaba, están integrados con modelos de inteligencia artificial que son usados para analizar enormes volúmenes de datos que vienen de satélites, inteligencia y comunicaciones. Esos sistemas son los que ahora deciden qué objetivos atacar, acelerando decisiones que antes llevaba semanas tomar y ahora se toman en cuestión de minutos. Hoy vamos a hablar de la tecnología de la guerra. Si tienen en la memoria el último programa de la temporada pasada de Conexiones, tal vez se acuerden de la escena inicial de 2001 Odisea del Espacio. Una escena en la que un homínido usa una herramienta por primera vez para golpear a otro. Es que la tecnología y la guerra siempre han estado relacionadas. El trabajo con el metal, con espadas y armaduras, la arquitectura en piedra con los asedios, el motor a combustión con los vehículos militares, la tecnología de materiales con el blindaje y, claro, también la computación. El desarrollo de las primeras computadoras sí tiene que ver con el proyecto Manhattan. La idea misma de Internet también surge ligado al programa militar. Iranian hacker group attacked Saudi Arabia using a cyber weapon that is kind of like a digital bomb. Un sistema desarrollado por Palantir, la empresa que desde hace más de una década provee al gobierno estadounidense de análisis masivo de datos. What you see in Gaza is Palantir's tools being used to support a state that is at war. Gospel es un software utilizado por el ejército de Israel. Desde 2022, Estados Unidos utiliza Maven, una IA que analiza múltiples fuentes para identificar objetivos enemigos. Se logra hackear un sistema antimisiles de forma tal, ¿sí?, se podría estar invitando a hacer un ataque nuclear. Cuando pensamos en tecnología de guerra, en general pensamos en fusiles avanzados, tanques más rápidos y potentes, aviones supersónicos, misiles teledirigidos. Y es cierto que todo eso existe, pero cada vez más el software se está convirtiendo en la pieza clave de este puzzle. Aunque el hardware militar tradicional son la cara más visible en los conflictos como el de Ucrania, el impacto menos perceptible está detrás, en la sala de máquinas de esas armas. La IA y la tecnología de la información están redefiniendo el lenguaje de la guerra moderna, basándose en la capacidad de proveedores comerciales para suministrar datos del campo de batalla que se condensan en aplicaciones innovadoras. Bueno, como cuando tenemos que explicar cosas que tenemos que hacer como un doble clic, otra vez vino con nosotros Joaquín Moreira, nuestro productor, para explicar un poco más de esta relación entre computación y guerra. Como pasa con casi todas las tecnologías, está directamente vinculada a lo militar. En el caso de la computación, digamos que en el periodo entre guerras hubo mucho desarrollo teórico, pero durante la Segunda Guerra Mundial, en particular Reino Unido y sobre todo Estados Unidos, vieron que ahí había un campo de desarrollo y pusieron mucha plata. Tal vez el caso más conocido y más famoso sea británico, que es el de Alan Turing. Alan Turing, que hablamos de él varias veces. Hemos hablado varias veces y es uno de los grandes referentes de la historia de la computación. Él había hecho sobre todo desarrollos conceptuales, pero durante la Segunda Guerra Mundial hubo hasta una película sobre eso. El gobierno británico
lo puso a trabajar en una gran computadora de cifrado para justamente descifrar el sistema Enigma, que era el sistema de encriptación de los mensajes del ejército alemán. Él es el caso tal vez más conocido, pero hay muchos otros. Por ejemplo, Norbert Wiener, que es considerado el padre de la cibernética. De hecho, es quien escribió quien le puso nombre a la disciplina y escribió el primer libro sistemático sobre eso. Él, además de haber trabajado en el periodo de entreguerras, también vinculado al ejército, sobre todo durante los años de la Segunda Guerra Mundial, estuvo trabajando mucho y de hecho los conceptos principales de la cibernética, entre ellos el concepto de feedback, los desarrolló mientras trabajaba justamente en misiles autodirigidos. De la misma manera, hay un montón de pensadores referentes, entre ellos, por ejemplo, Claude Shannon, que es también el primer referente de lo que llamó la teoría de la información, que es fundamental para tanto la computación como las telecomunicaciones. También sus trabajos los hizo mientras estaba trabajando para el ejército. Al mismo tiempo, hubo mucha inversión en laboratorios en las universidades, y esos laboratorios en las universidades obviamente formaron gente, que cuando se terminó la guerra, por ahí sacaron la plata, pero quedó la gente formada. Entonces, aun cuando dejaron de trabajar para la guerra, esa gente que había sido muy formada, con mucha plata, estaba ahí. Entonces, lo que se dio fue que sin la restricción de tener que trabajar para la guerra, tenían un montón de libertad, un montón de formación, por ahí menos plata, pero igual seguían teniendo plata, sobre todo en algunas universidades que recibieron mucho apoyo. Pienso sobre todo en el MIT, que es uno de los más famosos, pero también Harvard, Pensilvania, Chicago, Stanford, el sistema de universidades de California. Y entonces, por eso es que también vemos, ¿no?, que muchos de los primeros de esos trabajos se hacían en esas universidades, UCLA, ¿no?, la Universidad de San Diego, los laboratorios en Chicago. Y estaban trabajando entonces en esos lugares y así fue que los primeros desarrollos de computación se pasó entonces de trabajar de esas grandes computadoras que precisaba el ejército, tal vez a hacer computadoras más chicas, menos potentes, pero que eran más baratas y que entraban en una oficina. O que entraban en un pequeño laboratorio de investigación de ciencias sociales o de química. Entonces, no solamente eran esas computadoras que ocupaban más espacio que todo el estudio, que usaban los bancos y el ejército y el sistema de estadística y nadie más, sino también computadoras cada vez más chicas. Y también así surge, por ejemplo, los primeros ejemplos de computación cultural, o digamos de computación orientada a la creación a la creación artística, por ejemplo. Tal vez el ejemplo, a mí es el ejemplo que me parece más interesante, es el ejemplo de la tesis doctoral de Ivan Sutherland en el MIT, que es el primer sistema de creación de imágenes por computadora, que es el Sketchpad, creado en 1963. Y su tesis justamente fue dirigida por Claude Shannon, que era el que había estado trabajando en los laboratorios Bell en sistemas de comunicación. Entonces, en gran medida vemos que sobre todo a partir de los 40 y hasta los 60, 70, hubo un gran desarrollo que puede ser inseparable de eso. Pero podemos ir incluso más atrás y empezar a pensar que la base tecnológica, la arquitectura en base a la cual están construidas las computadoras contemporáneas, que se llama la arquitectura de von Neumann, fue también uno de sus primeros usos, fue justamente para un uso militar. Y sobre eso, te invito a vos y a todos los que están mirando el programa, a escuchar a Ernesto Román, que es un investigador de CONICET y de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que nos puede contar un poquito más sobre eso. Muy famoso, como el desarrollo de las primeras computadoras que dan lugar a estas que estamos usando ahora, tiene que ver con el proyecto Manhattan, ¿no?, y la colaboración de von Neumann, ¿no?, esa famosa, una de las primeras computadoras, ¿no?, esa famosa MANIAC, ¿sí?, que von Neumann desarrolla para calcular los efectos, ¿sí?, de una guerra atómica, ¿no?, y el impacto, ¿no?, de un arma nuclear. Hablando de computadoras y armas nucleares, a fines de los 60, en medio de la Guerra Fría y con el terror nuclear en el punto más alto, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos pensó en los riesgos que implicaría un ataque nuclear para la creciente infraestructura de información militar. Junto con un conjunto de universidades de la costa oeste, se pusieron a trabajar en un sistema resiliente frente a ataques nucleares. Así fue que nació Internet.
La idea misma de Internet también surge, sí, ligado al programa militar norteamericano, sí, en relación al uso de armas nucleares. La idea era cómo formar, sí, una red de distribución de la información que pudiera soportar caídas enteras en la cadena de mando, ¿no? Grandes destrucciones de la cadena de mando y sostenerse operativa. Bueno, la respuesta a eso fue ARPANET, sí, que es algo así como una de las primeras figuras de Internet. En las décadas siguientes y sobre todo durante el siglo XXI, la computación e Internet se convirtieron en una parte importante de la infraestructura de los países, con lo que las computadoras que controlan sistemas críticos se convirtieron en blanco militar. Así surgió el concepto de ciberguerra, y uno de los primeros ataques fue en un contexto muy parecido al actual, en el estancamiento de las negociaciones del programa nuclear iraní y su planta de Natanz. When negotiations to stop the experiments failed in 2006, a secret cyber warfare program to disable the Iranian nuclear threat began. Although details of the mission believed to be called Operation Olympic Games remain classified, many believe that in 2007, United States and Israeli intelligence infected Natanz with a computer worm known as Stuxnet, a malicious software that could replicate and spread to other computers over a network. The worm was likely introduced through USB drives, as the facility's systems were not connected to the internet. Over the years, the Stuxnet worm increased the speed of Natanz nuclear centrifuges while sending false reports back to the operators, making it appear that the system was working as normal. Because of Stuxnet, more than 200,000 Iranian computers were corrupted, and almost 20% of Natanz nuclear centrifuges were destroyed. En los años siguientes, la ciberguerra se transformó en un área muy importante y aunque no recibe tanta atención como las bombas y los muertos, se ha transformado en un espacio clave para la guerra. In 2012, Chinese-backed hackers broke into the computer systems of over a dozen oil and gas companies. There was an investigation, and the FBI and Homeland Security concluded that the attack wasn't to steal anything or even to sabotage the infrastructure, but rather to, quote, gain strategic access for future operations, meaning to gain leverage over the United States. Investigators said that this was the first time that they had seen anything like this. That same year, an Iranian hacker group attacked Saudi Arabia, Iran's enemy, using a cyber weapon that is kind of like a digital bomb. It was a virus called Shamoon, and it got into the computers of Saudi Arabia's state oil company, wiping their hard drives clean. This thing spread across the company's networks, ultimately wiping data from tens of thousands of computers and rendering them totally inoperable, a huge blow to the company. In 2015, a huge cyber attack occurred when the Russian hacking group Sandworm shut off the power to 250,000 Ukrainians by gaining control of the computers that ran the power stations. Pero en los últimos años fueron las tecnologías de inteligencia artificial basadas en redes neuronales las que ganaron protagonismo. ¿A qué no adivinan? También eso empezó a partir de la tecnología de la guerra. El deep learning, sí, las redes neuronales, también se desarrollan en relación a diversos programas y sobre todo de la Marina norteamericana para desarrollar técnicas de autoorganización de la información, ¿no? Y tenemos al Mark I Perceptron, ¿sí? Que fue una de las primeras máquinas en funcionar con redes neuronales, desarrollada por Rosenblatt, ¿sí? Ya de entrada con la idea de automatizar la vigilancia, ¿sí? De automatizar la percepción para poder automatizar la vigilancia. En este último tiempo, la inteligencia artificial se ha ido incorporando cada vez más en la guerra a partir de distintos usos clave. Identifying targets. AI can scan huge amounts of satellite and drone footage and flag changes, like new construction, unusual vehicle movement, or activity at sensitive sites. Simulating scenarios. It runs millions of what-if scenarios. If we strike here, how does the enemy respond there? AI can explore risk and likely consequences much faster than humans can. Fusing intelligence. AI can help combine signals, sensors, reports, and other data into one picture that updates quickly. The result? Decision advantage. Military planning that used to take weeks now happens much faster. Hace tiempo ya que sabemos que los gobiernos y que las empresas nos espían.
Desde los teléfonos pinchados de Alemania del Este hasta las filtraciones de Snowden y Chelsea Manning y, por supuesto, las plataformas sociales. Todo esto podía ser usado para la guerra, pero fue la explosión de la inteligencia artificial lo que potenció esto enormemente. Podías espiar a todo el mundo, ¿no? Pero tenías el gran problema de cómo procesabas, ¿sí?, esa cantidad brutal de información que te producía el espionaje masivo, ¿sí? Poder escuchar a toda una población, bueno, es técnicamente posible desde hace décadas, ¿sí? Pero ¿qué hacer con eso? Bueno, era el santo grial, de alguna manera, de todos los departamentos de inteligencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las tecnologías ligadas a la inteligencia artificial permiten automatizar, ¿sí?, el procesamiento de toda esa cantidad de información con algoritmos, ¿sí?, que hacen útil eso que hasta el momento se podía hacer, pero que no se sabía bien qué hacer en concreto con el espionaje masivo. Sabemos que los gobiernos y las empresas no solo recopilan datos de eventuales terroristas, gobiernos enemigos y ejércitos, sino que juntan y almacenan muchísimos datos de lo que hacemos cada uno de nosotros todos los días. Así, con la implementación de la IA, se abre la puerta al espionaje interno. Trump usará inteligencia artificial para identificar y detener migrantes. Entregas como de Amazon, pero con seres humanos, afirma el director de ICE. Estados Unidos confirmó que está en pruebas para el uso masivo y centralizado de inteligencia artificial para identificar, vigilar y determinar qué perfiles de inmigrantes son objeto de deportación. Se trata de Immigration OS, un sistema desarrollado por Palantir, la empresa que desde hace más de una década provee al gobierno estadounidense de análisis masivo de datos. En los últimos años se ha desdibujado los límites entre la guerra y la paz, entre un amigo y un enemigo, entre un civil y un militar. Y esto ha generado la militarización de las sociedades. Que hay tendencias que operan en la larga duración, ¿sí? Y que lo que van llevando es hacer que la guerra y la no guerra, ¿sí?, o la paz, se empiecen a borronear y se empiece a dispersar un poco la diferencia, ¿no?, entre una y otra. Cuando estamos en guerra, ¿quién combate una guerra? ¿Quién no lo hace? ¿Sí? En ese contexto, lo que va a permitir, ¿sí?, las nuevas revoluciones tecnológicas es hacer, ¿sí?, que las operaciones policiales logren la envergadura, ¿sí?, de un complejo industrial, ¿sí? O sea, suma a el devenir policial de la guerra posterior a la Segunda Guerra Mundial un nuevo salto de escala, ¿sí?, que es permitido sobre todo por la cognición, ¿sí?, computarizada o la cognición aumentada que permite la inteligencia artificial. Bajo el lente de esta militarización de lo cotidiano y de la disolución de los límites entre la guerra y la paz, entre amigos y enemigos, algunos fenómenos que venimos observando desde hace tiempo adquieren otro sentido. Más que fake news, habría que hablar de una militarización de la circulación de la información, ¿no? Porque todos sabemos, y es como el proverbio ancestral, que la primera víctima de una guerra es la verdad, ¿no? Que de alguna manera el gesto, digamos, de mentir salvajemente de forma partidaria es intrínseco a toda guerra, por lo menos durante la modernidad, ¿no? Como se ha configurado la guerra moderna. Noticias falsas, clickbait, empresas que nos espían y lucran, sembrando el odio, servicios cada vez peores y cada vez más caros. Hay quienes dicen que Internet de las comunidades y la libertad de expresión está rota. Pero teniendo en cuenta que nació como un proyecto militar, Ernesto Román dice que tal vez no sea tan así. ¿Internet está rota o está funcionando mejor que nunca? ¿Sí? Porque Internet está rota, claro, para nosotros, que queremos de Internet, ¿sí?, un ambiente libre, otras formas de trazar vínculos, comunidades, de compartir lo que se produce, el arte, etcétera, ¿sí? Desde ese punto de vista está rota. Pero si entendemos que Internet tiene un origen militar, bueno, quizás Internet esté funcionando mejor que nunca ahora. Quizás le hayan terminado de encontrar, ¿sí?, la vuelta para el uso para el cual fue concebido en su origen. ¿Cómo se traduce al español el nombre de una de las principales inteligencias artificiales del ejército israelí? Monte Sinaí.
Evangelio. Exterminador. Hasbora, traducido al inglés como Gospel y al español como Evangelio, es un sistema de selección de objetivos de bombardeo diseñado por la Unidad 8200 de las Fuerzas de Defensa israelí. Es una de las principales herramientas usadas por el ejército israelí en sus bombardeos a Franja de Gaza y posiblemente también a Irán y Líbano. Seguimos en Conexiones hablando del software para la guerra. Gospel es un software utilizado por el ejército de Israel para identificar bases militares de Hamas escondidas en edificios civiles. Y Lavender es otro programa que se utiliza para rastrear terroristas. Gospel y Lavender se alimentan de diversas fuentes, incluyendo redes sociales, cámaras de vigilancia, información estatal y fuentes de inteligencia. Israel afirma que hay una verificación humana antes del ataque, pero los expertos dudan de que los operadores tengan los datos necesarios para tomar una decisión informada en el poco tiempo disponible, validando a menudo la decisión de la máquina sin un análisis real. Es decir, aunque se vendan como herramientas quirúrgicas, su precisión estaría lejos de ser perfecta. El gobierno israelí asegura que Gospel permite reducir al mínimo las víctimas inocentes. Sin embargo, el periodista y director de cine Yuval Abraham, ganador del Oscar por la película No Other Land, señala que la realidad puede ser muy diferente. Now, sources that I've spoken to that have operated the Gospel and have served in that center said that the emphasis was being placed on the quantity of targets, not on the quality of targets. They said the use of artificial intelligence is being an increasing trend in the military because in the past, the military ran out of targets in 2014 and in 2021. And this is viewed inside the military, according to sources, as a need to simultaneously be able to strike as many targets as possible, regardless of the particular military value of each target, in order to create a certain shock effect, according to sources, that places often civilian pressure on Hamas. Otro de los principales sistemas de inteligencia artificial usados en la guerra es el estadounidense Maven, utilizado desde hace varios años en varios frentes. Una IA que analiza múltiples fuentes para identificar objetivos enemigos y establecer un proceso de ataque. Para este proyecto, el Pentágono ha colaborado con las principales compañías tecnológicas: Amazon, Microsoft, Maxar, Palantir y Google, aunque esta última se retiró en 2018. Maven se utilizó por primera vez en 2020 en las maniobras Scarlet Dragon, unas maniobras del ejército estadounidense para evaluar y desarrollar formas de cómo la inteligencia artificial puede utilizarse en operaciones militares a muy corto plazo. La IA identificaba un objetivo, en este caso un tanque, y enviaba la señal para lanzar un ataque de artillería. Desde 2022, Estados Unidos utiliza Maven para proporcionar inteligencia satelital a las fuerzas ucranianas sobre la ubicación de equipos y posiciones rusas. El sistema se ha empleado también para ataques en Irak, Siria y contra Yemen por la crisis de los buques en el Mar Rojo. Maven tiene una característica llamativa, y es que fue desarrollado en una colaboración muy estrecha entre el gobierno estadounidense y corporaciones privadas, algo que ya pasaba en el pasado, pero que ahora es todavía más complejo. Ya se ha roto prácticamente cualquier frontera que pudiera separar, ¿no?, el orden de las agencias estatales, sí, que responden a una especie de bien común, y de alguna manera las corporaciones privadas. Estamos viendo como nunca un grado de integración y fusión, ¿sí?, de lo público y lo privado en el sector militar, donde ya lo tenemos como, bueno, como decían, como un Lockheed Martin, ¿no?, que te provee, ¿sí?, por ejemplo, de tal casa, ¿sí?, o Boeing de tal otro, que era el modo de funcionamiento del complejo militar industrial clásico, sino que hay un grado de integración, ¿no?, donde básicamente los que practican, diseñan los planes de guerra y los ejecutan son compañías privadas. Hay muchas empresas que trabajan con los gobiernos en proyectos militares.
Microsoft, Amazon, Alphabet y muchas más, en un proceso al que algunos le dicen la uberización de la guerra. Pero una llama particularmente la atención, tanto por sus desarrollos como por sus contactos con el gobierno de Donald Trump. La historia de Palantir se remonta a 2003. Con el respaldo del programa de capital de riesgo o venture capital de la CIA, esta empresa, entonces pequeña, creó herramientas para agencias de contrainteligencia e inteligencia. Poco después, el FBI y la NSA también comenzaron a trabajar con Palantir. Su nombre se refiere a las piedras videntes Palantir del Señor de los Anillos. El logo es una versión simplificada de una de ellas. Hoy en día Palantir da forma a las guerras. Su software impulsa decisiones en el campo de batalla, desde la selección de objetivos hasta la logística. Sus contratos de defensa ascienden a miles de millones de dólares. Uno de los cofundadores e inversores iniciales de Palantir es Peter Thiel, quien también cofundó PayPal y apoyó a Facebook desde el principio. Otro cofundador es Alex Karp, director ejecutivo de Palantir desde 2004. Tanto Thiel como Karp son multimillonarios con fuertes lazos con el gobierno de Estados Unidos. Si bien tiene contratos con empresas privadas, Palantir tiene acuerdos con ejércitos y gobiernos muy distintos a los que les ofrece distintos proyectos de análisis de datos. Palantir fundamentally does what a lot of data companies do. They collect data, they make that data readable, they derive analytics from that data, and then they help automate actions. A lot of companies do this, but what makes Palantir different is where they apply these systems and how they use them. And what you see in Gaza is Palantir's tools being used to support a state that is at war with managing its information, deriving insights from that information, everything that is involved in the execution of a target in modern warfare. It is hard to definitively establish exactly how much the Israeli authorities depend on Palantir products for their military objectives in Gaza, but it is clear that Palantir is providing some pretty critical infrastructure, including AI targeting systems that they are using to draw up kill lists and to impart violence and destruction and the complete decimation of civilian infrastructure in Gaza. Bueno, para seguir hablando sobre esto, estamos con Francisco Claramunt, periodista de internacionales del semanario Brecha. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, Laura, ¿vos? Bien. A ver, empecemos por el principio, si se quiere, y es ¿en qué se está usando inteligencia artificial en la guerra? ¿En qué cosas sabemos al menos que se está usando? Bueno, se está usando mucho la inteligencia artificial ahora en las guerras. Se dice, o por lo menos eso dijeron los medios internacionales, que en 2021 la guerra que hubo en ese momento entre Israel y Hamas fue la primera guerra en donde se desplegó de forma sistemática la inteligencia artificial. A continuación, al año siguiente vino la de 2022, la invasión de Rusia a Ucrania, y en esa se está usando de forma intensiva de parte de los dos bandos la inteligencia artificial. Y ahora, en la última guerra y invasión de Gaza por parte de Israel, hay un uso a gran escala de la inteligencia artificial en varias modalidades. Pero una de las cosas que más se está usando está el uso de los drones, que es bastante visible, bastante público. Muchos de estos drones Como es más físico, además lo tenemos como más claro. Exactamente. Muchos de estos drones son manipulados por modelos de inteligencia artificial. Eso ocurre en los frentes de guerra que tiene Israel en Medio Oriente, pero también en la guerra ruso-ucraniana. El otro uso que se está dando, y que quizás es mucho más masivo y tiene consecuencias mucho más impactantes a nivel por ejemplo, de bajas tanto militares como civiles, es el uso de la inteligencia artificial para seleccionar objetivos militares. Que este es un uso que se está extendiendo muchísimo. Esto que pasó en la escuela en Irán es como el caso paradigmático. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Ahí se usó, según lo que dice, por ejemplo, el Washington Post y otros medios estadounidenses, el modelo, el Cloud, digamos, que usa la empresa Anthropic, que hasta hace muy poquito tenía un contrato millonario con el Ministerio de Defensa, ahora Ministerio de Guerra de los Estados Unidos. Y una de las cosas que se dice, no está muy claro todavía qué es lo que pasó en ese ataque. Lo que sí está claro es que el ataque fue realizado por Estados Unidos y que fue realizado en una escuela primaria iraní de esta ciudad Minab.
cómo ocurrió ese ataque y por qué ocurrió ese ataque, una de las cosas que se está diciendo es que ese objetivo fue seleccionado por Claude y básicamente lo que hizo la persona que tomó esa decisión fue seguir la sugerencia, digamos, de Claude, de tomar esa escuela como un objetivo militar. Ahí viene una discusión que se está dando también en este momento, que es de quién es la responsabilidad cuando la inteligencia artificial es la que toma las decisiones de asesinar un objetivo concreto. Por ejemplo, Israel utiliza de forma muy extendida sus propios sistemas de inteligencia artificial desarrollados en Israel para localizar operativos de Hamas y asesinarlos, digamos. Hay toda una cuestión también con las bajas, llamémosle, las bajas civiles que hay alrededor de ese objetivo concreto. Y ahora está este caso de Estados Unidos, de quién es la decisión cuando es la inteligencia artificial la que sugiere. Hay todo un debate al respecto, pero lo que está claro, y lo que está claro también a nivel del derecho internacional, es que al fin de cuentas es un humano el que toma la decisión. Pero ahí hay como preguntas filosóficas que en realidad con la inteligencia artificial se dan en otras áreas, pero que en esta se vuelven como más significativas, si se quiere, porque estamos hablando de vidas humanas y de un montón de cosas, y es esto, ¿no? ¿Quién toma la última decisión, si es la inteligencia artificial o una persona? ¿Quién aprieta el botón, por decirlo de esa manera? Y si para estos sistemas debería, y después, si las personas que efectivamente aprietan el botón, si fueran personas, ¿cuántos saben de cómo, o sea, cuánto sabía quien, si hubo, apretó el botón para atacar esa escuela en Irán, cuánto sabía de los procesos que hizo Claude para tomar la decisión de ese objetivo? De qué es lo que hay atrás, ¿no? Una de las cosas por las que se está usando y por las que se está extendiendo tanto el uso en aquellos estados que se pueden permitir económicamente utilizar estos modelos a gran escala es que estos modelos generan una lista de objetivos militares, lista de asesinatos se les llama de hecho muchas veces de forma informal. Utilizan estos modelos porque generan objetivos militares a una velocidad muy grande. En tiempo real casi. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, se dice que en los primeros meses de la guerra de Israel contra Gaza, el sistema que utiliza Israel, Lavender se llama, en los primeros meses de la guerra hizo una lista de 37.000 objetivos militares. 37.000 objetivos que para Israel son personas de alguna manera vinculadas con Hamas y entonces merecen ser ejecutadas. Esto, digamos, era muy difícil de hacer a pulso como se hacía antes. Porque lo sigue, digamos que para que se entienda, lo sigue en tiempo real de alguna manera. Sabe dónde están, cómo se mueven, a dónde van. Exactamente. Estos modelos toman información de inteligencia que fue captada previamente por estos estados a través de distintos mecanismos, tanto biométricos a nivel individual como a nivel geofísico con satélites. Escuchas también, papelitos, de todo. De ¿no? todo tipo de información que la base de datos se va alimentando con esto. Y después este sistema en tiempo real te va diciendo, junto con otros modelos, Israel por ejemplo tiene el sistema Lavender, que es el que te arma la lista de los objetivos militares. Pero hay otros dos sistemas, uno que se llama Evangelio y otro que se llama Where's Daddy, ¿dónde está papá? Esos dos sistemas lo que hacen es encontrar en tiempo real dónde está la persona al momento que se toma la decisión de matarla y cruzan, Uno pensaría digamos, que para reducir el daño. Uno pensaría que para reducir el daño. Sí, en el caso de lo que está pasando en Gaza, una de las cosas que han informado los medios israelíes que vienen trabajando este tema desde hace ya 2 años y medio, es que Israel solía tener históricamente un marco, un protocolo, digamos, a la hora de seleccionar estos objetivos individuales, en donde, según el nivel de jerarquía que este operativo enemigo tenía, sea Hamas, o sea Hezbollah, o cualquiera de los otros grupos a los que Israel se enfrenta, según la jerarquía de esta persona, la cantidad de civiles, de daños colaterales civiles que se podían. O sea, cuanto más importante, más civiles inocentes podemos matar. Exacto. Justifica matar más civiles inocentes para matar a ese. Cuanto más cerca de la punta de la pirámide, digamos. Esto es una política que siempre se ha seguido, no solo por Israel, sino también por otros estados. Lo que dicen los medios israelíes de estos últimos 2 años es que digamos, se ha flexibilizado, digamos, y se ha ampliado. Israel, a partir del 7 de octubre de 2023, ha tomado un tipo de estrategia militar en Gaza que es diferente a la que ha tomado en otras guerras, que lo estamos viendo con la cantidad
de muertos que ha dejado. Recuerdo, por ejemplo, una de las guerras mayores de Israel en Gaza, que ha sido la del 2014, había dejado cerca de 3.000 bajas civiles y en aquel momento había sido un escándalo realmente. Ahora estamos hablando de 70.000 muertos, reconocidos por el propio ejército israelí, de 70.000 bajas en Gaza. Lo que se ha permitido es que cuando estos modelos de inteligencia artificial seleccionan, por ejemplo, en este hogar, en este apartamento, en esta casa, se encuentra tal oficial de Hamas, bueno, es mayor la tolerancia de daños colaterales que se puede tener a partir de octubre de 2023. Esto lo informaba la prensa israelí, ¿no?, con fuentes dentro del propio ejército. ¿Cuáles otros impactos, tal vez más a nivel incluso profundo, genera el uso de este tipo de inteligencia artificial en la guerra? Entiendo que en otros planos genera, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial con este nivel de tecnología profundiza la brecha norte-sur, ricos, pobres, y en la guerra todo esto también juega, pero ¿qué otras cosas también? Bueno, como todas las innovaciones tecnológicas en las historias de todas las guerras, la inteligencia artificial se ha presentado como el arma que va a terminar con las guerras, o que las va a hacer más limpias o con menos sangrientas, digamos. Pero esto no es lo que está pasando. No es lo que está pasando y no es lo que nunca ha pasado esto. O sea, siempre se ha presentado todas las armas así. Cuando se introdujo el tanque de guerra en la Primera Guerra Mundial, también se presentó como la forma de terminar con las guerras. Las armas nucleares fueron presentadas como el arma que iba a terminar con todas las guerras. Y ahora se está hablando que la inteligencia artificial quizás no va a terminar con todas las guerras, pero sí al principio se decía, bueno, las va a hacer un poco más civilizadas, porque va a haber un sistema más lógico detrás de la búsqueda de objetivos, van a ser más precisos los ataques. No es lo que está pasando, no ha pasado nunca con ningún arma. Otra vez, los que toman las decisiones finales, tanto los que alimentan a estos modelos con datos, como los que terminan tomando la decisión, son seres humanos. Son seres humanos los que deciden qué herramientas van a desplegar y cómo las van a desplegar. Esto que hablábamos recién. ¿Y qué criterios se aplican? ¿Cuál es la tolerancia de bajas civiles que puede haber por un objetivo militar? Eso no lo pone la inteligencia artificial, lo ponen seres humanos. Y digamos que también otras cosas que no son necesariamente propias de la inteligencia artificial, pero que están profundizadas y que sí son de una idea de guerra moderna, por ejemplo, es el uso de desinformación o el uso de otro tipo, gente que participa y da información sin ni siquiera saber que está siendo usada para dar información que será usada para la guerra. Y eso, de nuevo, la inteligencia artificial permitió escalarlo, acelerarlo, todo eso, ¿no? Sin duda. Ha permitido acelerarlo mucho. Es muy repetida esa máxima que en todas las guerras la principal víctima, la primera víctima es la verdad. Lo que tienen las guerras y los conflictos actuales es que la velocidad de la propagación de desinformación es mucho mayor y el hecho de que estos nuevos modelos de inteligencia artificial permiten crear imágenes cada vez más detalladas y precisas, y es cada vez más difícil saber qué imagen o qué video es real. Hasta hace de repente 10 años atrás, cuando veíamos un video, era casi la prueba de que algo había ocurrido. Ahora eso ya no ocurre más. Lo vimos hace poco con todo el debate en redes sociales que hubo en torno a si Netanyahu estaba vivo, por ejemplo. Sí, es cierto. El caso de la República Islámica de Irán, ellos públicamente han anunciado que están intentando utilizar la inteligencia artificial en sus operaciones militares. No hay pruebas todavía de que lo hayan logrado. Es un país que tiene muchos menos recursos económicos que Israel, que Estados Unidos, que China o que Rusia, que son países que sí utilizan inteligencia artificial a nivel militar. Lo que sí hace muy bien Irán, y ha demostrado esta guerra, es muy bueno, digamos, operando como en una guerrilla informativa en redes sociales y en otros medios, generando fake news y contenidos que a veces es tan grande la avalancha de contenidos falsos creados por inteligencia artificial que se te mezclan los que sí son reales, y es como difícil separar la paja del trigo. Y lo otro que también siempre hubo ese vínculo, pero da la sensación de que se ha profundizado y además que ha aumentado la dependencia, es este vínculo entre la política y los gobiernos y los grandes dueños del software tecnológico que se usa para poder llevar adelante esto, que en general está en manos de privados. Totalmente. Que no son gobiernos, y los niveles de dependencia que un gobierno empieza a adquirir, ¿no? ¿Quién tiene más poder, Peter Thiel o Donald Trump? ¿No? Uno empieza a dudar. Claro. Bueno, con respecto a eso, hace pocas semanas vimos un caso bastante paradigmático que va a quedar probablemente para la historia,
y que va a influir mucho en cómo se maneja esta relación entre las Big Tech, digamos, y los estados, que fue este caso, este contrato entre la empresa que proporciona el modelo de inteligencia artificial Claude, que según la prensa estadounidense, Claude se utilizó en la captura, en el secuestro de Nicolás Maduro en enero, se utilizó luego para generar objetivos militares en la guerra contra Irán, se lo venía usando bastante fuerte por parte del aparato militar estadounidense. Y también hay, digamos, son versiones cruzadas en torno a la empresa de Estados Unidos de qué es lo que pasó. Supuestamente Anthropic, que es la empresa que maneja este modelo de inteligencia artificial, la dueña, tenía un contrato con el Ministerio de Guerra estadounidense y con el Pentágono que limitaba el uso de Claude en lo que tenía que ver con, específicamente con designar objetivos para matar seres humanos. Estados Unidos, el secretario de Guerra Peter Hegseth, empezó a presionar públicamente a la empresa para que le permitiera... La amenazó con no contratarla para más nada. O sea, era como dos opciones. O te volvías lo más importante del mundo y te sacábamos la empresa, o te declarábamos peor que las empresas chinas, por ejemplo, y no trabajabas nunca más con nadie. Exactamente, y eso fue lo que terminó ocurriendo, porque Anthropic se negó a aceptar lo que el gobierno de Estados Unidos le pedía. Ese mismo día, Estados Unidos, a las pocas horas, anunció que tenía un contrato nuevo por los mismos servicios con OpenAI, que es la rival directa de Anthropic. Y no solo eso, sino que prohibieron al resto del aparato militar estadounidense, el gobierno de Trump prohibió que el resto del aparato de seguridad utilice cualquier tipo de servicio de Anthropic, la prohibió, digamos, de contratos con el ala de defensa del Estado. Trump dijo que es una característica... elocuencia de Trump, que se trata de una empresa de izquierda radical manejada por gente que no entiende nada del mundo actual. Y OpenAI, que es la empresa que ahora sí tiene ese contrato para otorgar servicios de inteligencia artificial al Pentágono, ha dicho que no es tan así, que ellos aceptaron ahora que van a dejar de utilizar los modelos de OpenAI, que es la dueña de ChatGPT, para que Estados Unidos haga lo que quiera con ellos en los frentes de guerra. Pero un poco sí. Bueno, por algo Trump eligió a OpenAI y le dio ahora un contrato por decenas de millones de dólares. Porque además este gesto también es una señal como hacia todo el resto de las empresas, ¿no? Exacto. Una empresa que le pone un límite a un gobierno en un viaje así, corre riesgo de subsistir. Entonces, como que también le está diciendo a todo el resto, cuidado con cómo se mueven tratando de poner límites a ciertas cosas. Por tratar de poner algún tipo de límite, que se ve que tampoco era un límite demasiado duro, porque ya Claude se venía utilizando para operaciones militares estadounidenses. Pero se ve que trataron de poner algún tipo de límite en eso y ahora perdieron cualquier tipo de posibilidad de contrato con la pata de defensa de Estados Unidos, que es, digamos, a nivel de mercado es algo estratégico. O sea, son contratos larguísimos por decenas de millones de dólares. Tenés un cliente que sabés que te va a usar, lamentablemente. Exacto, que te va a usar y que además, como bien decías vos, estas nuevas tecnologías lo que generan en las empresas y en los estados que las contratan, al ser tecnologías tan de punta que de repente están manejadas por un pequeño oligopolio y no hay una gran competencia, cuando vos empezás a utilizar un software de lo que sea y lo utilizás a gran escala y lo utilizás para grandes operaciones durante muchos años, empezás a quedar preso de esa empresa después. Porque después tenés que migrar todos esos datos y es más costoso hacer esa operación de cambiar de proveedor que permanecer en la misma, incluso pagándole más de lo que habías pactado al principio. Francisco, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Y con ustedes seguimos en Conexiones. ¿Quién sería el anticristo del siglo XXI según Peter Thiel? Un innovador que impulsa el progreso sin límites. Un líder que usa el miedo para justificar un control global y frenar la tecnología. Un político nacionalista que divide al mundo. En sus conferencias, Peter Thiel sostiene que el anticristo del siglo XXI no sería un tirano tradicional, sino una figura más compleja y paradójica. Sería alguien que alcanza el poder aprovechando el miedo a amenazas existenciales, como la guerra nuclear, el cambio climático o la inteligencia artificial, y que promete prevenirlas a cualquier costo.
Esa promesa de paz y seguridad llevaría a aceptar un orden global unificado, caracterizado por mayor control, más regulación y una fuerte limitación de la innovación tecnológica. En esta visión, el verdadero peligro no es solo la catástrofe en sí, sino la forma en que se responde a ella. Un sistema que, en nombre de salvar a la humanidad, termina concentrando el poder y frenando el progreso. Según el propio Thiel, sería alguien como Greta Thunberg. Seguimos en Conexiones, hablando de guerra, de tecnología y del vínculo de los ejecutivos tecnológicos con el poder político. Y si hablamos de ejecutivos con vínculos con el sector político, tenemos que hablar de Peter Thiel, quien de a poco está siendo más conocido, pero del que ya hablamos el año pasado en Conexiones, cuando nadie, pero nadie hablaba de él. Thiel es empresario y capitalista de riesgo germano-estadounidense, nacido el 11 de octubre de 1967 en Alemania. Cofundó PayPal junto a Elon Musk y fue uno de los primeros inversores en Facebook. También creó Palantir Technologies, una empresa clave en el análisis de datos con clientes en el sector gubernamental y militar. Además de su impacto en Silicon Valley, Thiel ha sido un influyente donante de campañas republicanas y un defensor del nacionalismo tecnológico. Pero Thiel, además, es considerado el padre político del actual vicepresidente norteamericano, J.D. Vance, y es visto por muchos como el verdadero líder en las sombras de este movimiento. Thiel es un empresario tecnológico como varios otros, pero tiene formación y vocación de intelectual. Estudió filosofía y derecho en la Universidad de Stanford y ha escrito gran cantidad de ensayos donde explica su visión política. Peter Thiel quiere adelantarse al futuro. Como filósofo de formación, busca nuevas ideas para alimentar esa visión futurista. El bloguero y programador Curtis Yarvin es una de sus influencias. Yarvin escribió en 2007 el llamado Manifiesto Formalista, en el que intenta ofrecer una tercera vía alternativa al conservadurismo y al progresismo. Concluyó que la democracia es un sistema de gobierno ineficaz y destructivo, y apostó por convertir los estados en corporaciones dirigidas de forma autoritaria por un CEO que gobierne como una especie de monarca empresarial. Con ese manifiesto, Yarvin inaugura la Ilustración Oscura, también conocida como movimiento neorreaccionario. En 2009, Peter Thiel escribió La educación de un libertario, un ensayo en el que expresa gran parte de su pensamiento político y social. Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles. Esto escribió Peter Thiel en 2009 en un texto titulado La educación de un libertario y publicado por el portal Cato Unbound. Thiel argumentaba que la evolución de Occidente había convertido la expresión democracia capitalista en una contradicción y apostaba por superar el sistema político. En esta ciberguerra, no solo los sistemas de inteligencia artificial han ganado protagonismo, también los virus y gusanos informáticos, que hackean dispositivos para usarlos en sus ataques virtuales, lo que lleva a situaciones complejas e insospechadas que parecen incluso sacadas de la ciencia ficción. Por ejemplo, pensemos lo siguiente, ¿no? En el contexto de la guerra ruso-ucraniana se dan muchos ataques de denegación de servicio, que implican, sí, muchas veces hackear, ¿sí? Mediante, por ejemplo, un gusano y reclutar, por decirlo así, ¿sí? A muchas computadoras, ¿sí? o diversos sistemas para que presten su capacidad de cómputo para ese ataque en concreto, ¿no? Entonces, en el marco de la guerra ruso-ucraniana, quizás mi computadora esté infectada, ¿sí? Por un gusano para Rusia, pero mi microondas o mi teléfono celular estén infectados por Ucrania, ¿sí? Y estén peleando cada uno de un lado distinto de la ciberguerra, mientras yo comparto, ¿sí? Memes, por ejemplo. Entonces, por ahí, en esta pequeña ecología de artefactos en la que vivo, hay combatientes de 3 guerras distintas. Entonces, no solo se están borroneando los límites entre guerra y paz, civiles y combatientes, sino que además se puede estar peleando una guerra sin ni siquiera darnos cuenta. La guerra se está empezando a dar a niveles no conscientes, ¿sí? Lo cual sería una profundización también de la indistinción entre la guerra y la paz, ¿sí? Porque ahora no solo no se sabe si cuándo empieza y cuándo termina la guerra, sino no se sabe quién es un combatiente y quién no lo es. Quizás compartir un meme de Putin montando un oso, ¿sí? Es un acto de guerra, ¿sí? Y esto
de alguna manera también es así. O sea, los ejércitos se lo plantean así. El Pentágono invierte millones de dólares por año en hacer memes, ¿no? Entonces, hasta un acto tan inocente, ¿no? Como compartir un meme que te da risa, puede ser un acto de guerra del cual vos no sos estrictamente consciente, ¿no? Otro de los cambios muy profundos en las nuevas formas de la guerra es el impacto de la acción inicial, de dar el primer golpe. La ciberguerra, ¿sí? En sus diversos aspectos, viene favoreciendo constantemente al ataque y al ataque del primer golpe, ¿sí? Esto se ve con las tecnologías de los drones, ¿no? El dron que sale un tercio, un quinto de lo que sale el misil que lo intercepta, pero también, no en esta actual guerra en Irán, sino en la anterior, lo que se vio es que el primer ataque, que fue durísimo, lo pudieran hacer porque lograron hackear toda la estructura antimisilística o gran parte de la estructura antimisilística de Irán. Tanto por los ciberataques como por el uso de tecnologías de drones, se está favoreciendo cada vez más en este momento de desarrollo tecnológico el primer golpe. Ernesto Román considera que esta fuerza del primer golpe cambia completamente la lógica de la guerra, poniendo en cuestión el principio que evitó un cataclismo nuclear durante las últimas 7 décadas. Mi miedo profundo, ¿sí? Y que se reactualiza en estas condiciones, es cómo se puede retroalimentar eso con lo nuclear, ¿sí? Porque la destrucción mutua asegurada dura hasta que las dos partes piensan que no van a poder golpear al otro sin ser golpeados. Bueno, si yo logro hackear a un nivel que obviamente es recontra difícil, implica también operaciones de espionaje y de inteligencia más tradicionales, ¿sí? Pero si se logra hackear un sistema antimisiles de forma tal, ¿sí? Se podría estar invitando a hacer un ataque nuclear, ¿sí? Porque sabes que el otro no va a poder responder, ¿sí? Porque tenés hackeados sus sistemas antimisiles y sus sistemas de lanzamiento de sus propios misiles. Un empresario en las sombras con muchísimo más poder que un presidente. Software que es más importante que un ejército. Tal vez lo más inquietante no sea que se borraron las fronteras entre guerra y paz, sino que muchos de nosotros estamos participando de una guerra y ni siquiera lo sabemos.